Buenos días, Juan. ¿Cómo estamos? Hola, Ramón. Un gusto. ¿Cómo estás? Buen día. Se está perdiendo el control de la institucionalidad si ya lo venimos perdiendo hace tiempo. Creo que esto ya no es noticia. Es una raya más al tigre. Sí y no, Ramón. A ver. Te digo sí porque estamos en un momento en el que claramente se ha agotado una propuesta estatal, una propuesta gubernamental. La propuesta del MAS, pues, ¿no? Más de una década, que en su momento generó posibilidades, esperanza, avances. Tal vez la nueva constitución política del Estado sea la concentración de esos logros y de esos avances. Bueno, pero ese proceso, ese intento, está en un momento de agotamiento. Y en la medida que no haya una renovación, ya sea del mismo proceso o de una propuesta distinta, vamos a ingresar peligrosamente en momentos de decadencia. Decadencia gubernamental, en primer lugar, pero esa decadencia y el agotamiento tienden a trasladarse a la propia comunidad, a la propia sociedad, y esto es muy peligroso. La decadencia en la sociedad se va a expresar, o ya se está expresando, en no solamente la informalidad, sino el desempleo, el narcotráfico, la delincuencia, El contrabando. El contrabando, esta falta de institucionalidad, ¿no? Este quiebre de la institucionalidad que puede ser un paso atrás peligroso hacia, primero, los regímenes autoritarios y luego, claro, ya a la propia desestabilización democrática. ¿Estamos yendo hacia eso, Juan? Estamos con dificultades. ¿O estamos en un punto intermedio de indefinición que no sabemos muy bien hacia dónde vamos, sin rumbo? En un momento, te decía, te reitero, el concepto es este, ¿no? En un momento de agotamiento y camino a un proceso de decadencia de lo que ya está agotado, y por eso es urgente la renovación, ya sea desde las estructuras actuales del gobierno y del poder o desde una propuesta alternativa. Propuestas alternativas que tendrán que esperar hasta agosto, de momento. Bueno, es poco tiempo, ¿no? Bueno, depende. Depende. Si estamos considerando que se nos están haciendo largos los días de bloqueo, 18, y el año pasado tuvimos 36 en Santa Cruz. Bueno, hay factores, ¿no? Hay factores como este que tú dices que exacerban la conflictualidad, dan cuenta de manera mucho más descarnada y por tanto crítica del agotamiento, ¿no? Un gobierno que no tiene capacidad de formular ni siquiera mecanismos para el restablecimiento del orden público, ¿no? Yo creo que estamos en un momento difícil, no creo que sea un momento catastrófico, espero no equivocarme. Yo creo que después de este momento, sí, nos vamos a enfilar a un otro momento en el que la dinámica de la comunidad va a estar centrada en las alternativas electorales del próximo año. La historia, sobre todo la historia más reciente del país, nos demuestra que después de un periodo de crisis hay un periodo, como usted dice, de cierta lasitud, de cierta situación un tanto, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué acontece, y luego empieza un proceso. En su momento se llamó proceso de cambio, modelo ya agotado, ahora tiene que iniciarse otro cambio. Sí. Mira, el agotamiento da cuenta de esto, ¿no? Las estructuras gubernamentales, las propuestas de quienes detentan el poder ya no satisfacen las expectativas, ya no resuelven los problemas se reactivan, las crisis se agravan o retornan en sus términos de confrontación. Es un momento difícil, sí, pero no creo que sea un momento catastrófico. Creo que es un momento en el que van a surgir alternativas, ya están surgiendo, ¿no? Propuestas alternativas, que seguramente van a tener un momento definitorio el próximo año. Y a partir de ello creo que vamos a generar momentos renovados de estabilidad. ¿Qué es primero, en este caso, el huevo o la gallina? ¿La crisis económica o la crisis política? ¿O van las dos de la mano? Porque claro, ahora mismo, con una crisis económica tan lacerante como la que estamos viviendo, padeciendo la mayor parte de nosotros, se está desviando la atención hacia un tema eminentemente político, que es esta división, esta fragmentación en el MAS. ¿Considera usted que eso está siendo determinante en estos momentos? Mira, la no satisfacción de las demandas cotidianas de la gente, la economía, el empleo, la circulación de bienes, el abastecimiento,
el control de la inflación, son los aspectos que luego muy rápidamente te generan crisis política. La crisis económica, ya te decía, el no encaramiento adecuado de los problemas económicos básicos genera inmediatamente, muy rápidamente, un descreimiento de las autoridades, de las propuestas gubernamentales, y eso es crisis política. Correcto, claro correcto. que sí. Está a la base la problemática económica, y creo que las soluciones vienen a partir de la problemática política. Las soluciones vendrán con un cambio de gobierno, está claro, y ese cambio de gobierno tiene que ser en los marcos constitucionales. Estamos a meses de ese cambio, y hay que alentar ese cambio con las alternativas que se presenten como un nuevo momento, ojalá, de reforzamiento de la institucionalidad democrática. ¿Es Evo Morales parte del problema? Sí, claro, es parte del agotamiento, el MAS, ¿no? En sus dos vertientes. Mira, este gobierno que no atina a resolver los problemas básicos de la gente está expresando el agotamiento del liderazgo gubernamental de don Luis Arce Catacora. Y lo que está haciendo Evo Morales con esta labor peligrosa de desestabilización también está reflejando el agotamiento de la otra ala. Y claro, frente a ello, el problema podría ser menor si es que hubiera una alternativa más o menos visible en la oposición que plantee, pues, como su nombre indica, propuestas distintas, ¿no? Salidas diferentes. Es esto lo que tenemos que alentar, que se vaya articulando en estos meses. Lo más llamativo e interesante de todo esto, Juan, es que la disputa intestina de un partido tiene a 11 millones de bolivianos secuestrados. Bueno, esto es relativo, ¿no? Esto es relativo. Pero es que, mira, es que el factor que está alterando la vida de la gente es que esto está afectando directamente a la estructura gubernamental. De hecho. Entonces, claro, tienes un partido que una de sus alas está en la gestión gubernamental y en otra de sus alas está en el bando opositor, ¿no? Como que han copado el espacio político, el escenario político. Y el escenario político son las alternativas que tiene la gente para optar por una propuesta o por otra. Entonces, claro, no hay propuestas alternativas, por lo menos esta es la exigencia que deberíamos alentar la mayoría de los bolivianos, que ya estamos hastiados de esta década y más del movimiento al socialismo, una propuesta alternativa. Y esa propuesta alternativa yo creo que va a plantearse en el curso de los próximos meses. ¿Y si la propuesta alternativa surge del propio MAS? Es una posibilidad que yo creo que, sin embargo, es más lejana, ¿no? Claro, el MAS tuvo esta posibilidad, ¿no? Arce Catacora, hay que decirlo con claridad, está terminando una gestión que debió encarnar la renovación del MAS, ¿no? No lo ha hecho, ¿no? ¿O no ha podido hacerlo? O no ha podido hacerlo. Yo creo que no tenía la visión de hacerlo, ¿no? Creo que él más bien era la expresión de un continuismo con un liderazgo disminuido frente a los liderazgos del MAS anteriores, y no ha tenido la capacidad, no sé, la visión de llevar adelante un proceso de renovación que implicaba e implica, claro, como no, la renovación de la propia propuesta estatal. El MNR terminó mal con la salida de Goni y ahí empezó la descomposición de un partido histórico. Hay muchas similitudes. Sé que las comparaciones son odiosas, pero hay muchas similitudes entre la descomposición en su momento del MNR, la división interna del MNR y lo que está sucediendo en el MAS, Juan. Son fases estatales. Exactamente, fases estatales. Entonces, claro, cuando una fase estatal despliega las energías de la sociedad, recoge el apoyo nacional popular, lleva adelante las propuestas básicas que han encarnado esa propuesta, es un momento muy, muy importante de avance. El avance está seguido de la estabilidad cuando ese avance se institucionaliza, ¿no? Mira, el movimiento al socialismo tuvo un momento estelar cuando se aprobó la nueva Constitución Política del Estado. Para mí el momento culminante. Sí, es un momento constituyente que debió marcar un gran impulso en este nuevo tiempo que se ha abierto en el país, ¿no? Creo que fallaron los liderazgos, ¿no? Ahí la visión
respecto a la economía ha sido insuficiente. En la Constitución se habla con muchísima claridad de una economía plural, ¿no? De una convivencia armónica y coordinada entre la economía privada, la estatal, la cooperativa y la comunitaria. No ha ocurrido esto. Hemos devenido una economía dominantemente estatista, burocrática, dejando de lado el otro péndulo, ¿no? El péndulo del liberalismo extremo, ¿no? Todo en el mercado, nada en el Estado. No, el punto intermedio es el que señala nuestra Constitución. Esto es lo que no se ha adoptado y no se han resuelto los problemas de la gente, ¿no? De manera sostenida. Y cuando eso no ocurre, surgen las crisis políticas. Claro, el descontento de la gente con los gobernantes. Eso es crisis política. Por suerte, mira, entre comillas lo de suerte, estamos a poco tiempo de las elecciones nacionales. Insisto que se nos está haciendo demasiado largo, de verdad. Sin duda, ¿no? La paciencia de la gente, no sé si aguantará, pero deberíamos hacer esfuerzo para que eso ocurra. La paciencia de la gente aguanta si hay institucionalidad democrática. Si ve que hay una fractura en el sistema político, naturalmente la gente se preocupa, porque dice, ante un panorama complicado, me voy a un panorama incierto, ¿qué hago? O sea, estoy al borde del precipicio, ¿qué hago? ¿Me quedo o me lanzo? Ese es el gran problema. O uno de ellos, ¿no? O uno de ellos. La incertidumbre, Juan, es lo que nos mata. Sí, pero yo creo que es algo que no va a generar una agudización de la crisis, porque estamos a la vuelta de la esquina de un momento electoral constitutivo, de una nueva propuesta, ojalá, de una nueva propuesta estatal. Bueno, lo primero, lo más inmediato, perdón Juan, son las judiciales, que están en tela de juicio. Sí. Nunca más propiamente dicho, pero unas judiciales en las que, si usted sale a preguntar a la calle, nadie cree. Con todo el respeto que me merece el proceso y además que está en la Constitución. Pero si usted sale a la calle a preguntar, ¿usted confía en esto? No. Le van a decir que no. El grupo de juristas independientes formulamos pues una propuesta alternativa, claro, ¿no? Que pasaba cabalmente por no repetir esto de las elecciones judiciales en los términos en los que está planteada. Pero bueno, no va a ser trascendente la de la elección judicial. Ojalá podamos involucrarnos más y mejor para ver qué postulantes pueden ser portadores de una modificación en una estructura judicial corrupta, decadente, retrógrada, bueno, todo lo que conocemos, sí, ¿no? Todo lo malo asociado con la justicia. Servicio judicial fundamental en la vida de los bolivianos que no tenemos. Sí. Pero bueno, ese va a ser un momento interesante, importante. Veremos si se logran algunos avances con alguna gente proba que postule, ¿no? Va a ser un momento importante, pero mira, no el momento definitivo, el momento decisivo, no definitivo. El momento decisivo para reanimar la vida democrática, la estabilidad democrática y las soluciones a los problemas de la gente va a ser el próximo año, sin duda, con el cambio de gobierno. Tendrán que cambiar muchas cosas. Hace una hora más o menos entrevistábamos a César Apaza, que está en Villazón, cumpliendo una prisión domiciliaria, un arresto domiciliario allá en Villazón, en la frontera. Lo han alejado de su territorio, de los yungas. Y él decía, yo soy un represaliado político, yo soy víctima de un sistema perverso que persigue a quien piensa diferente. Juan del Granado está en esa sintonía. ¿Piensa que hay una represión política y hay una represión justamente a quien piensa diferente en el país? Hay una visión autoritaria desde las estructuras estatales y gubernamentales. Una visión autoritaria peligrosa, Ramón. Una visión autoritaria que supone que los dictados estatales tienen que imponerse sobre la sociedad, cuando las políticas gubernamentales tienen que ser resultado del consenso, ¿no? De la aceptación, del diálogo. Entonces, claro, estamos en un momento autoritario peligroso. El momento autoritario es este, en el que el Estado intenta imponer sus visiones, aún existiendo libertades o un régimen democrático constitucional. Y lo hace, pues, no necesariamente resolviendo, sino más bien agravando los problemas de la comunidad. Entonces, claro, este es el riesgo, sí. Estamos en una deriva que puede ser, ya es peligrosa para la propia estabilidad democrática.
una estabilidad democrática que ahora mismo se sostiene con alfileres. A mí me preocupa mucho lo que está pasando. Me preocupa mucho Mairana, me preocupa mucho los bloqueos, la situación económica. De hecho, ya es una preocupación de hace varios años. Y claro, vuelvo a insistir en este aspecto, la incertidumbre política es en estos momentos la clave de todo. Sí. Porque no ves en el frente, en la acera de enfrente, otra opción válida que no sea el MAS. Y eso mucha gente dice, ¿y ahora qué? Mira, son más de 4 décadas de estabilidad democrática. Es verdad. Hay que tomar nota de esto. No estamos en una seguidilla de cambios de gobierno al margen de la Constitución. No estamos precisamente en un momento de restricción visible, colectiva, generalizada de las libertades democráticas. Estamos en un momento de decadencia y de agotamiento de una propuesta dentro del gran escenario democrático. Yo no creo que el escenario democrático en sí mismo esté en riesgo. Lo que tenemos es una propuesta estatal, la del MAS, que estuvo el tiempo suficiente, más que suficiente. Tenemos que generar desde la sociedad nuevas propuestas, ¿no? Una propuesta que se agota políticamente, rápidamente se convierte en una visión decadente de la gestión gubernamental, la corrupción, el narcotráfico, el prebendalismo, el autoritarismo. Bueno, estamos a las puertas de una posibilidad de renovar y de cambiar las cosas. Y el usufructo de una serie de valores y de principios atribuidos, por ejemplo, a las reivindicaciones indígenas. El MAS, y ayer Evo Morales lo ha dicho, es la bandera de los pueblos indígenas. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo entiendo que hay pueblos indígenas que están al margen de la propuesta del movimiento al socialismo, pero ese haber reivindicado el indigenismo, expresado en la Constitución, expresado en los partidos políticos, en particular el MAS, que ha usufructuado lo indígena como uno de sus valores principales, ¿puede traducirse, por ejemplo, esto, replicarse en otros partidos políticos? Porque ellos ya tienen un poder del cual no quieren desprenderse. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Mira, yo creo que la visión hay que trasladarla a una postura un poquito más integral. La inclusión indígena es una reivindicación estratégica nacional de largo aliento. Se logró un paso muy significativo el año 52 con la reforma agraria, con el voto universal. Fue un momento fundamental, te decía, en la vida nacional, que abrió una etapa. Esa etapa se caracterizó por, la inclusión, el protagonismo de los sectores populares, y eso devino positivamente luego de los intentos dictatoriales o de los regímenes dictatoriales en un largo periodo democrático. Estamos en esto, un periodo democrático en el que hemos aprendido los bolivianos que opciones distintas deben y pueden convivir cada 5 años respetando la soberanía y la decisión de la mayoría de la gente, ¿no? Este es el logro de estos 40 años, Ramón. Que parecería perogrullo en la lógica de otros países, ¿no? Que viven permanentemente en la lógica democrática y en la alternancia del poder. Pero es un logro histórico en el país, ¿no? Que tengamos 40 años de continuidad democrática en los que han tenido vigencia distintas propuestas. Hoy día estamos viviendo el agotamiento de una propuesta. No estamos viviendo el agotamiento del sistema democrático, por Dios, ¿no? Pero el agotamiento de esa propuesta, si es que no está acompañada del surgimiento de renovadas visiones de país, sí puede aparejar dificultades a la estabilidad democrática hacia adelante. ¿El sistema de partidos políticos también está agotado? Está en crisis, pero yo creo que más que en crisis, porque todo está en crisis, ¿no? Sí, no, claro. Crisis es la palabra. Yo creo que más que en crisis es un proceso todavía en desarrollo de constitución. Sí, tenemos 40 años de vida política democrática en los que han avanzado la organicidad o la conformación de los partidos políticos, ¿no? Tenemos, sí, cambiantes fuerzas, pero que todas ellas están
acatando el marco democrático y constitucional. No sé si vamos a avanzar hacia un sistema bipartidario, no lo creo. Creo que nuestra vocación es multipartidaria. Absolutamente, no me cabe la menor duda. Y esa multiplicidad tiene que ver con la estructura del país, ¿no? Sí hay crisis en los partidos políticos porque han ido perdiendo su conexión con la comunidad, han ido perdiendo su representatividad, pero bueno, la van a retomar pues, o van a ser sustituidos por otros, ¿no? No va a haber una asonada golpista que sustituya la representación política en el Estado. Eso no va a ocurrir, y si ocurre va a durar poco. Espero equivocarme de eso de que va a ocurrir. No va a ocurrir en mi criterio. Bueno, al menos no debería. Ese entorno no debería, y no creo que ocurra. No. Estamos ya en una visión distinta. Yo creo que 40 años de vida democrática han generado una cultura y una conciencia democrática bastante sólida. No creo que haya ninguna aventura susceptible de durar muchas horas en el país, si es que se dieran, que no se van a dar. Duró pocas horas, sí, el 26 de junio. Así es. Entonces tenemos esa posibilidad, y bueno, estamos a meses de un momento electoral en el que ojalá podamos mayoritariamente renovar las energías. ¿Está usted entre esas energías? Sí, hemos relanzado el movimiento Sin Miedo, claro. No de una manera planificada. Lo hicimos al calor de una respuesta ciudadana que obtuvimos, no partidaria, sino de manera ciudadana, con las firmas por la reforma judicial. Bueno, sumamos 800.000 firmas. No logramos el 1.500.000, que había sido una montaña que no la vislumbramos en el momento en el Tampoco había dinero para solventar todo aquello. Claro, no había organización, no había dinero, pero ahí encontramos una energía en la comunidad que estaba atenta, no suficientemente, pero atenta a las propuestas, atenta a las alternativas, y de ahí que surgió la exigencia en las filas nuestras de que reactivemos el movimiento. Lo hemos hecho. Estamos en un primer momento de esa reactivación, estamos en una alianza con Vicente Cuéllar. Vicente Cuéllar, un liderazgo importante de Oriente, en emergencia, con un liderazgo que estamos retomando nosotros en Occidente. A ver, esta articulación entre Oriente y Occidente a partir de estas dos fuerzas puede tener caudal, puede tener fuerza. Es un punto inicial de una articulación mayor. Veremos si esto podemos lograrlo en el curso de los próximos meses. Como usted dice, está a la vuelta de la esquina, pero tendremos tiempo para hablarlo. Gracias, Juan. Con gusto. Gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Claro, Juan del Granado estuvo con nosotros aquí en el estudio 1 de Red Compañera Mundo de